Militar da golpe pa' militar, no da golpe pa' civil. Henry Ramos Salud, diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que de no realizarse unas elecciones libres en Venezuela que permitan la solución de la crisis política que afronta el país, se originará un golpe militar que no favorecerá a ningún grupo político. Dirán que ni el gobierno ni la oposición sirven y se quedarán ahí. Se entenderán con las grandes potencias y levantadas sus sanciones, la vida seguirá para ellos y Venezuela quedará tan averiada o más de lo que está actualmente, precisó en una entrevista para El Nacional. En esa misma línea, el expresidente del Poder Legislativo repudió una actuación armada en la nación, pues considera que los militares involucrándose en la política han sido la desgracia en Venezuela y en América Latina. Los golpes los dan los militares, no los damos los civiles, a veces los civiles acompañan como comparsa los golpes militares y terminan empalados porque nadie va a dar un golpe para que mande otro. Militar da golpe pa' militar, militar no da golpe pa' civil, resaltó. El parlamentario indicó que la oposición no quiere más golpe, guerra civil ni invasión de ningún ejército extranjero, sino que busque conseguir una salida a la situación de Venezuela por las buenas. Por tal motivo defendió la participación del gobierno interino de Juan Guaidó en el proceso de negociación en Barbados, bajo la mediación de Noruega, para alcanzar la ruta establecida desde el 23 de enero cuando el presidente encargado se juramentó usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Si no tenemos ningún recurso a la mano para que cese la usurpación, y si me dicen que la vía es hacer elecciones libres, pues trabajo agónica y febrilmente para lograr elecciones libres, sostuvo. No ha habido interés por parte del gobierno para resolver la profunda crisis en Venezuela. Es urgente encontrar soluciones realistas para superar la crisis en Venezuela, pero para ello es fundamental que haya interés, pero no ha habido voluntad por parte del gobierno, asegura el director de medios de la Conferencia Episcopal Venezolana, Pedro Pablo Aguilar, abogado y profesor universitario, al ser consultado en torno a la actual situación del país. Precisó que en la SEP han mantenido una postura clara, definida, inclusive profética en relación con la situación del país, que coincide con la posición de la Santa Sede en el Vaticano sobre la necesidad de que se encuentren soluciones urgentes para la situación que vive en el país, afirmando que las cosas que se han dado y que han intentado hacerse hasta ahora no han podido en ningún momento, y se evidencia en la situación que se vive, resolver los problemas de todos los venezolanos. Recordó que así lo expresaba recientemente el presidente de la SEP, Monseñor José Luis Azuaje, al expresar que estos intentos de diálogo que realizó el gobierno hace pocos días con grupos minoritarios de la oposición no resolvían realmente los problemas y la preocupación de los venezolanos en estos momentos. Creo que la preocupación de la Conferencia Episcopal Venezolana está justamente en la situación grave que vivimos todos los venezolanos en estos momentos. Por eso se insiste en la necesidad de una salida democrática. Se ha insistido mucho en unas elecciones democráticas, libres, transparentes y que tengan las condiciones para que se puedan dar para encontrar una solución al bien común, dijo Aguilar. Señala que lo expresado por el Vaticano y el cardenal Parolin en la reunión de la ONU sobre el caso venezolano es coincidente con la posición de la SEP y de la necesidad de que las condiciones sean verdaderamente reales, que el diálogo no es para sentar y dar tiempo para que las cosas vayan pasando, sino para tomar decisiones que vayan en pro del pueblo venezolano. Pero las condiciones definitivamente no han mejorado. Nosotros vemos como en todas las barriadas, dentro de nuestras diócesis, en cada lugar de trabajo y en las parroquias, vemos con tristeza la realidad venezolana. No ha habido cambios y tampoco en la necesidad de que se solucionen. Hay amenazas, allí se dicen cosas, luego se intenta volver a decir que se quiere dialogar, pero no ha habido un cambio y por eso la insistencia en la postura de la Iglesia en Venezuela, en comunión con el Papa Francisco, que tiene que darse las condiciones verdaderas y claras para que pueda lograrse el cambio que necesita Venezuela, aseguró el sacerdote. Insistió en que el Vaticano y la Iglesia han sido claros, tiene que haber elecciones en Venezuela con un CNE diferente, un REP depurado, la libertad de los presos políticos, de las personas encarceladas en estos momentos por distintas razones, que no han gozado de su derecho a la defensa, la apertura de la ayuda humanitaria, ya que es mucha la gente que está sufriendo en estos momentos, indicando que estas son las condiciones que mantiene la Iglesia venezolana y la Santa Sede para que el diálogo pueda darse. Advirtió que siempre dentro de una crisis es necesario e importante poder dialogar, pero para ello tiene que darse que las partes puedan tener un verdadero interés en Venezuela, y aquí no ha habido voluntad para solucionar los problemas. La razón por la que productos importados son más costosos en Venezuela.
Lo que la gente se pregunta en toda Venezuela es por qué los precios expresados en divisas aumentan con el pasar de los días. Este fenómeno se hace cada vez más evidente porque desde hace semanas ya es costumbre ver anaqueles repletos de productos importados que casi siempre son más caros en el país que si se compraran afuera. En la Venezuela de hoy, lo importado manda, señalaba ya en junio Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, una realidad que ha visibilizado mucho más la brecha entre quienes no tienen capacidad de compra y los pocos que sí. Adquirir productos extranjeros en Venezuela es caro incluso para quienes tienen mayor poder adquisitivo. Para el economista Alejandro Caribas, esto se debe a que la fijación de precios en el mercado venezolano influyen dos factores: precio en marcha y costos de reposición. El economista explica que los productos provenientes del extranjero son más costosos aquí, porque el empresario debe asegurarse, en medio de una economía hiperinflacionaria y volátil, de poder reponer el inventario. Si cada vez que un comerciante va a comprar tiene que poner de su propio dinero, entonces se iría a la quiebra, señaló Caribas. En este sentido apuntó que el elevado precio de los productos importados no es más que una consecuencia de la dinámica económica que vive el país, mientras que con $21 se puede comprar hasta 3 pantalones de dama en Ecuador. En Venezuela comprar un solo cuesta entre $15 y $20. Envejecer en Venezuela. ¿Cómo sobrevive un pensionado con 40.000 bolívares mensuales? Venezuela se ha convertido en un lugar sin condiciones favorables para las poblaciones más vulnerables, entre ellas los adultos mayores. La ONG Convite ratificó la crítica situación de la alimentación en el país al concluir que los adultos mayores venezolanos pierden entre 1 y 2 kilos al mes por el casi imposible acceso a una dieta adecuada, de acuerdo a un estudio que realizó en diciembre de 2018. Hablar de vejez es imaginar una vida tranquila, una vida que es imposible alcanzar con 702.521% de inflación acumulada, en un entorno donde el 48% de los hogares venezolanos sufre pobreza multidimensional, según la encuesta de condiciones de vida de 2018. El Instituto Venezolano de Seguro Social ubicó en más de 4,2 millones el número de pensionados, incluyendo las mujeres mayores de 55 años y los hombres mayores de 60. Según Encovi, 9 de cada 10 venezolanos no tienen ingresos suficientes para adquirir alimentos. El director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, Codevida, Francisco Valencia, denunció ante la ONU que el 87% de la población venezolana vive en la pobreza y 6 de cada 10 en situación de pobreza extrema. Según el Banco Mundial, una persona se considera en situación de pobreza extrema si sus ingresos son inferiores a $1,96 al día. En Venezuela, el salario mínimo estimado para el mes de octubre de 2019 es de $1,96 al mes. Este cálculo se deriva de la división entre el ingreso mínimo estipulado en la ley venezolana, que es de 40.000 bolívares, y la cotización oficial del dólar para la fecha mencionada, 20.400 bolívares por dólar, y este es el contexto en el cual la Asociación Civil Convite presentó el 29 de agosto pasado los resultados del proyecto de monitoreo del acceso a la salud en Venezuela y la vejez en riesgo, evidenciando con cifras la cruda realidad que padecen los abuelitos. El pasado julio, el Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación de 1.000.000% y una caída de 18% del Producto Interno Bruto al cierre de este año para Venezuela. La crisis económica se da en un momento de éxodo de ciudadanos que escapan de la crisis rumbo a Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia, donde han comenzado a poner restricciones ante la llegada masiva de venezolanos a sus fronteras. ¿Tiene Venezuela reservas de 321.000 millones de toneladas de bauxita? El miércoles 5 de julio, cuando se celebraba el Día Mundial del Ambiente, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que la riqueza minera de Venezuela equivalía a 1,2 billones de euros durante la presentación del Plan Sectorial Minero 2019-2025, en las que ordenó iniciar trabajos para monetizarlas. El total anunciado provendría del valor conjunto de las reservas probadas en yacimientos y certificaciones internacionales de oro, bauxita, níquel, hierro, fosfato, feldespato y diamantes del país, de acuerdo con Maduro. Después de verificar como una exageración las cifras anunciadas para las reservas de oro y de diamante, ahora se encontró dudoso el anuncio relacionado con la bauxita. Así llegamos a esta conclusión.